Veo a Sergio ya enlazado. Lo vamos a estar, Sergio. Disculpe la molestia, que me lea el artículo 197. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Artículo 197 de la acción penal, reformado por artículo 45 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el título tercero del libro segundo de este código, rigen las siguientes disposiciones. 1. Son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público. 2. El perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. 3. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. 4. La Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante, adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a sus intereses superiores. 5. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Y 6. Los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación y fijación de alimentos, cuando así sea solicitado por la víctima o representante legal. Gracias, Sergio. Veamos, jóvenes. Si ustedes analizan cuál es el título tercero del libro segundo, se van a dar cuenta que corresponde a los delitos de violación, agresión sexual y con agravación de la pena, ya sea de cualquiera de los dos delitos. Entonces, partiendo de esas circunstancias, es cuando hablamos de la acción penal, que nos dice el artículo 197, reformado por el 45 del decreto 9/2009, debemos entender que cuando nos habla de ese título tercero, nos está hablando de esos dos delitos y su agravación cuando corresponda. Y nos está diciendo que la acción es pública. Y entonces, aquí nos está indicando que no debemos esperar que el Ministerio Público o llegar al Ministerio Público para que investigue. Ellos tienen que investigar de oficio. No hay para dónde. El numeral 2 es el que me interesa y lo que hemos venido discutiendo. El perdón de la persona ofendida a su representante legal no extingue la acción. Entonces, es lo que decía, con las circunstancias que se dan, que muchas, generalmente mujeres, denuncian al novio, derivado a que el otro, cuando vio que estaba embarazada, se apareció y a manera de obligar, pues lo denuncian como violación. Sin embargo, posteriormente se retractan y dicen, no, no era violación. Lo que pasa es que solo de esa manera él me iba a responder. Y entonces terminan diciendo de que no era violación, era un acto consentido y consecuentemente quieren retirar la denuncia. Entonces, aquí dejó claro el legislador. Obviamente esto no es una circunstancia de los diputados de Guatemala que se inspiraron y dijeron vamos a hacer de esta manera para proteger al sector femenino. No, esto es a través de las convenciones internacionales. Ustedes leyeron una de ellas en las cuales se busca igualar en derechos y obligaciones para hombres y mujeres. Y entonces deviene estas circunstancias en las cuales, aunque la víctima diga, ya pasamos, yo lo perdono, ya no quiero nada, no importa, el proceso va a seguir. También dice la responsabilidad penal o la pena impuesta. Esto nos indica que en todas las etapas del proceso, no importa si la víctima se retracta, va a continuar el proceso aún en contra de su voluntad. Porque podrá decir la víctima, no quiero nada, ya arreglamos, ya estamos bien, hasta nos casamos, y todo fue voluntario, todo fue sin que nadie presionara. Sin embargo, la ley establece que el perdón de la parte ofendida o de la víctima no extingue la responsabilidad, no extingue la acción, no extingue la pena. Entonces aquí obviamente esto lo van a ver ustedes en procesal penal, cada una de las etapas que se van a venir presentando. Entonces, no extingue la acción penal. ¿Qué significa?
que la víctima ha presentado su denuncia ante el Ministerio Público y puede ir al Ministerio Público y decir, ya no quiero nada, ustedes todavía están en investigación, en esa etapa ustedes pueden cerrar el proceso. No puede el Ministerio Público. Es acción de oficio. La responsabilidad penal. Ya se judicializó el proceso, ya llegó a su audiencia primera declaración, ha sido ligado a proceso, o está en la etapa intermedia, ya se abrió a juicio, o está en debate oral y público y se está discutiendo su situación. Esa es la responsabilidad penal. O en su defecto, terminó el debate, se le impuso la pena, se declaró responsable de agresión sexual o de violación, o en su defecto con agravación de la pena de cualquiera de los dos delitos o de los dos si fuera el caso. Y entonces viene la víctima, mire, ya no quiero nada. Yo perdono al sindicado, total, ya nos casamos, vivimos ahora de una vida feliz. Él, en todo caso, está arrepentido de lo que pasó, ya reconoció su error, ha reconocido al niño o la niña y vivimos en paz. Eso ya no cuenta, ya se impuso la pena. Miren, señores, a cumplir su condena. No hay para dónde. También el numeral tercero. El ejercicio de la acción penal no podrá suspenderse, interrumpir o hacer cesar. Entonces, hay responsabilidad para los funcionarios si quieren en un momento dado suspender la acción o interrumpir o hacerla cesar. El fiscal puede decir, mire, yo le creo a la señora, yo considero que realmente hay razones suficientes para en su momento venir e indicar que no era violación, era un acto consentido. Sin embargo, ella, ante la angustia de que el otro se había hecho responsable, pues lo denunció. Yo le creo a la señora, mejor voy a archivar el expediente. Por eso dice, el ejercicio de la acción no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. Entonces, son circunstancias de las que debemos tener mucho cuidado en el caso de que algún día a ustedes les toque desempeñar como auxiliares fiscales, como fiscales, ya sea agentes de sección, distritales o fiscales generales, que podría llegar a ser alguien. Entonces, esos extremos, tener cuidado, en su defecto, abogados particulares, también litigantes, en los cuales se tiene que conocer todos estos extremos para en su momento saber cómo argumentar. Si no, vamos a sacar en evidencia que desconocemos la ley. Ahora, el numeral cuarto, pues nos dice que la Procuraduría deberá constituirse como querellante o actor civil. La figura de actor civil está derogada. No existe ya actor civil por el sistema procesal penal guatemalteco. Entonces, ahora se conoce como reparación digna. A eso es lo que equipara en este caso que la Procuraduría General de la Nación está facultada para poder velar. Total, la Procuraduría General de la Nación es la persona, la entidad encargada de velar por los derechos de la niñez cuando no existen sus padres o su representante legal. Entonces son ellos los llamados a eso, pero obliga que en este caso de delitos debe tener participación como querellante adhesivo dentro del proceso. Entonces, son circunstancias en las cuales se deja plasmada en la ley la obligatoriedad de llamar a la Procuraduría General de la Nación. No es una cuestión, ¿será que hay que darle participación? Hay que darle porque así lo dice este artículo. En el numeral quinto, el Ministerio Público constituirse cuando la víctima, la persona sea de escasos recursos. De hecho, como el actor civil ya no existe, el artículo 124 del Código Procesal Penal establece entre los derechos de la víctima que sea el Ministerio Público que le dé el acompañamiento, y si la víctima no tiene los económicos para hacerse valer de un abogado, pues obviamente el Ministerio Público debe orientarla en cuanto en su momento procesal requerir la reparación digna. Por eso es que la víctima, dentro de las reformas al Código Procesal Penal, ya no se requirió que se constituyera como querellante adhesivo, porque el querellante adhesivo, ustedes lo van a ver en procesal penal, lleva un marco bien cerrado, muy legal, que si se sale de ese marco, puede perder algunos derechos. Por ejemplo, nosotros ayer tuvimos una audiencia, y eso hay que tener mucho cuidado, hay que conocer la ley, jóvenes, hay que leer, porque a veces por desconocimiento hacemos las cosas. Y en algunos casos no es desconocimiento, sino no saber manejar el temperamento al momento de estar argumentando. Y ayer, pues obviamente tenemos un abogado que llega y solicita a constituirse como querellante adhesivo en nombre de sus patrocinados, pero pareciera él que él había personalizado el caso. No era tanto que él estaba actuando como profesional, sino personalizar el caso conlleva a que ya no se tiene el control. Entonces hay que tener mucho cuidado, el ser objetivo, cuando se va a personalizar el caso, se pierde esa objetividad. Y entonces aquí el abogado se escucha en su argumentación, su forma, alterado, un poquito inconforme con la petición del Ministerio Público,
pero hay momentos procesales en los cuales se tienen que hacer valer los derechos. No obstante a ello, no lo hizo valer. Llega a la audiencia, se entera de lo que el Ministerio Público hace, se da cuenta que hay falencias en la investigación, pero ya es muy tarde. Debe ser en su momento procesal. Entonces, como que él se molesta, está inconforme, y eso lo transmite a la audiencia. Y se le olvidó algo fundamental. No pidió constituir a sus clientes como querellantes adhesivos en forma definitiva. Y la ley así lo pide. Que en la audiencia intermedia el abogado deberá, o la parte querellante, deberá solicitar su constitución definitiva al proceso. No lo pidió. Lamentablemente también el abogado defensor no se opuso. Porque si el abogado defensor ahí se hubiese opuesto, es decir, me opongo a la constitución definitiva de querellantes adhesivos, obviamente el otro no lo pidió y el abogado solicita que no se les acepte, no había camino que no aceptarlos, porque no se cumplió con el presupuesto legal. Obviamente voy a tener una víctima, por ejemplo, que sea ingeniero, es muy difícil que conozca de derecho, o médico, por hablar de profesionales equiparados a un abogado y notario. Es muy difícil que conozcan de esos argumentos de derecho, salvo que también tenga la profesión de abogado y notario. Entonces, ahí sí podría ser, pero obviamente son esas las personas que teniendo 2 carreras universitarias, exactamente una de ellas sea derecho. Entonces, este tipo de casos no lo pidió el abogado, del director de la parte creyente, como definitivo, y la defensa tampoco los pide que se deje fuera. Obviamente uno como juez es tutelar de los derechos de las personas. Y entonces, en este caso, pues darle participación. Si no hay objeción de la defensa, pues darles participación definitiva. Pero son circunstancias en las cuales, si hubiese sido otro abogado con más calma, que el abogado defensor también perdió un poquito el control derivado de algunas circunstancias en la audiencia, pero si él hubiera tenido más calma, más recato en su actuar, pues yo considero que hubiera pedido que no se admite como querellantes y no me hubiera dado de otra que decirles no hay participación definitiva de estas personas. Entonces veamos lo delicado que es. Y entonces una persona muy profesional puede ser en otro campo, pero va a desconocer ese tipo de papel. Por eso es que la ley le habla que no es necesario constituirse como querellante adhesivo, que la víctima es la otra parte del derecho dentro de un proceso penal, sindicado y víctima, que sea el Ministerio Público quien la proteja, que resguarde esos derechos y consecuentemente le ordena la ley que sea el Ministerio Público que requiera. Aquí le llama actor civil. Sin embargo, como les digo, el actor civil ha sido derogado, no existe esa figura. Sí existe el de tercero civilmente demandado, pero el actor ha sido derogado derivado a esas circunstancias de protección a la víctima. Y el numeral 6, en los cuales faculta a los jueces poder hacer declaraciones en cuanto a la fijación de pensión alimenticia que se pueda establecer derivado a las circunstancias que se dan y al hecho que se pueda ver en forma aislada en cada caso en concreto. Porque a veces hay circunstancias, porque el que esté privado de libertad la persona no significa que pueda en un momento dado no cumplir con las pensiones alimenticias. Esto es derivado al espíritu que tiene la ley del sistema penitenciario y de los cuales es el fin de la pena según la Constitución Política de la República, que en todo caso, que si va a ingresar al sistema penitenciario pueda resocializarse para su posterior integración a la sociedad. Obviamente aquí van a haber algunos decir, eso no es cierto, no se cumple. En la realidad es otra cosa, pero ese es el fin de la pena que se impone y la privación de libertad de una persona, y hay cárceles de cumplimiento de condena en las cuales hay condiciones para que estas personas puedan generar ingresos y poder sostener a su familia. Entonces, ese es el fin que se busca. Por eso es que lamentablemente el sistema penitenciario es de las instituciones más abandonadas y consecuentemente en esos casos sucede de que a ellos, pues obviamente no hay recursos, no hay registros, no hay controles, y entonces hay privados de libertad, por ejemplo, aquí en Chimaltenango, que llevan 4 o 5 años cumpliendo una condena de extorsión. Entonces, ¿cómo pedir aquí buena conducta? ¿Cómo pedir aquí que se encuentran laborando si esta no es de cumplimiento de pena? La de Chimaltenango es prisión preventiva. Entonces, se le veda también al privado de libertad gozar de los beneficios penitenciarios, o cuando podría en una cárcel de cumplimiento de condena poderse dedicar a alguna actividad laboral, ponerse a estudiar
o establecer otras actividades en las cuales en su momento podría obtener su libertad anticipada por buena conducta, por estudio o por cualquier otra circunstancias en las cuales él podría mejorar su situación. Sin embargo, no se da. Artículo 198, por favor, Sergio, lo molesto de nuevo. Artículo 198, penas accesorias, reformado por artículo 46 del Decreto 9/2009 del Congreso de la República. A los responsables de los delitos a que se refiere el título tercero del libro segundo del Código Penal se les impondrá, además de las penas previstas en cada delito, las siguientes. 1. Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después que haya cumplido la pena principal. 2. Si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los tutores o cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. 3. Si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. 4. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Muchas gracias. Veamos cómo acá no es una redacción del tipo en cuanto a la pena, como los otros delitos. Los hemos visto, se pondrá la pena más inhabilitación especial. Entonces, ahí, dentro del delito, ya tenemos la pena accesoria. Sin embargo, veamos hasta dónde aparece la pena accesoria. Bueno, si es persona extranjera, está fácil. Si no es guatemalteco, pues obviamente hay que ordenar su expulsión. En este caso, las circunstancias que se dan, lamentablemente en nuestra legislación, el extranjero debe cumplir su pena acá y posteriormente, cuando cumpla la pena, su expulsión del territorio nacional. Tuvimos la oportunidad nosotros de estar en Nicaragua y conocer cómo funciona el sistema de Nicaragua. Y entonces decían, impuesta la pena y se coordina con el Estado del cual pertenece a la persona para que vaya a cumplir allá su condena. Porque no queremos a una persona que se convierta en maestro del crimen acá. Y entonces mejor lo mandamos. Y nos ha funcionado, porque por ejemplo pandillas casi no tenemos. Es una ventaja que tiene. En cambio, nuestro país cumpla su condena y después se va, y la mayoría de países tienen así su situación. En el caso de una persona jurídica, pues ya sabemos de las circunstancias en las cuales la situación de poder cancelar la patente de comercio, como las actividades mercantiles, en el caso que se pudiera dar. Ahora bien, el numeral tercero sí ya nos habla de unas circunstancias del delito en abuso del ejercicio de la profesión. Se me ocurre, por ejemplo, un médico ginecólogo que en su momento pueda abusar de la profesión, que hemos tenido denuncias de ese tipo, hasta el momento no de ginecólogos, sino de enfermeros, y de hecho se han perseguido penalmente a estas personas que hacen ingresar a sus víctimas a su supuesto consultorio, y ya estando dentro del consultorio les aplican algún tipo de medicamento y automáticamente las violan. Entonces, estas circunstancias es en claro abuso de esa profesión que tienen, toda vez que la persona llega, usted va ante un médico o ante nosotros llega una persona, un cliente, confiando en que somos abogados. Y entonces lo que quiere es una asesoría legal, o con el médico, pues lo que quiere es una salida a su estado de salud. Y entonces, si esta persona, lejos de ayudar, contribuye a cometer un acto ilícito, pues obviamente aquí tendríamos un abuso en el ejercicio de la profesión, y lo que conllevaría es la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el periodo equivalente al doble de la prisión impuesta. Aquí no es que la prisión sea el doble, sino la inhabilitación. Si fuera el delito de violación y se le imponen 8 años que tiene de pena mínima,
Pues inhabilitación va a ser por 16 años en las cuales se va a suspender, se va a inhabilitar a la persona. Si se le imponen 10, porque ese margen de 8 a 12 años, el juez o los jueces de sentencia podrían tomar ese margen para imponer la pena, pues obviamente ahí podríamos hablar. Si le fijaron 10, estamos hablando de inhabilitación especial de 20 años. Entonces, se refiere a la inhabilitación. En el numeral cuarto, pues aquí se establece sobre el abuso en el ejercicio o infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Entonces, aquí de la misma manera se impondrá la inhabilitación cuando se pueda realizar este tipo de acciones en contra de las víctimas. 199, por favor, Sergio. Artículo 199. Penas para los cómplices, los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquiera otras personas que con abuso de autoridad o de confianza cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor serán sancionados con las penas que corresponden a los autores. Muchas gracias. Veamos, aquí hay algunos delitos que ya no están, porque aquí este no sufrió reforma. Ya no están vigentes. Por ejemplo, el rapto es uno de ellos, que ya no está dentro de los delitos que podría considerarse como penas a los cómplices. Pero sí existen las circunstancias de la violación. Sí está, que está en el 173, no está agresión sexual. Sin embargo, en este caso, nos ha llamado la atención a nosotros, principalmente maestros, cómo solventan este tipo de casos en las escuelas. Porque el reglamento les establece a ellos que cuando hay una infracción, deben suscribir un acta. Pero recordemos, la infracción es de nivel administrativo, no es penal. Obviamente hay una regulación administrativa, disciplinaria, en las cuales pueda conllevar hasta un momento dado la suspensión de sus actividades laborales. Pero hemos tenido conocimiento que directores, que son los que al final de cuentas dirigen esa escuela o establecimiento educativo, lo que hacen es suscribir una simple acta y con ello está subsanado las circunstancias de poder, en todo caso, ponerlo en conocimiento de las autoridades superiores para que conlleve sanciones en contra del maestro. Eso, en un momento dado, es considerado complicidad, porque una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo penal. Y entonces, si la infracción a la que se refiere el reglamento es del ámbito penal, pues lo que conlleva es petar la denuncia y no suscribir actas. En todo caso, si quieren escribir el acta solo para hacer constar las incidencias, pero el acta no tiene carácter administrativo. El acta debe ser presentada como conocimiento ante la denuncia que se va a presentar ante el Ministerio Público, el Juzgado de Paz o la Policía Nacional Civil. Entonces hay que tener cuidado en eso porque vean que puede corresponder una pena igual a la del autor del delito, igual al maestro que en un momento dado pudo incurrir en una violación y el director y demás claustro de maestros, pues podría tener ese inconveniente de ser procesados por violación en complicidad, pero la pena sería la misma. Entonces, esas circunstancias hay que tener cuidado y para aquellos que son maestros, tener mucho cuidado que hay cuestiones que sí se pueden arreglar en el ámbito administrativo, pero hay cuestiones que van al ámbito penal. Y esto se lo digo porque en varios casos, cuando nosotros conocíamos este tipo de delitos, eran procesados maestros, se le requería un informe a la maestra porque decía, pues que esto no es la primera vez, ya varias veces hasta ahora, porque los papás de la niña vinieron a denunciar. Se requirió en algunos casos a los maestros el libro de actas y se detectaron situaciones en las cuales hay conocimiento y dicen los maestros, lo que pasa es que nosotros no dimos conocimiento a la departamental y a ellos tuvieron que seguir el procedimiento administrativo. Entonces, partiendo de lo que dice el artículo 3 de la Ley de Guardianismo Judicial, que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pues podríamos considerar que ellos tampoco podrían alegar ignorancia de la ley, aunque debemos entender que como maestro lo que menos se va a interesar es en conocer derecho penal, podrá conocer algunas leyes, pero su función obviamente y lo que le llama la atención es la pedagogía. Y entonces se va a orientar sobre esa línea como profesional
y muchas veces descuidamos las otras ramas y entonces podemos caer por desconocimiento a ese tipo de acciones. Entonces, pero veamos ya nosotros como estudiantes de Derecho lo difícil que es el querer realizar ese tipo de acciones en las cuales en un momento dado nos podemos ver involucrados en un proceso penal innecesario, de los cuales muchas veces también lo hacemos con conocimiento, pero para ayudar al colega, ayudar al maestro porque es buena gente, se equivocó, un error lo cometemos cualquiera, pero en este tipo de casos no hay perdón de nada. Entonces, mejor denunciar y ya serán las autoridades que en su momento tendrán que deducir responsabilidades. Bueno, jóvenes. Licenciado, una pregunta. En ese último, donde usted decía que se le pidió el libro de actas, por ejemplo, que en las primeras actas que se levantaron haya sido otro director el que haya estado en funciones, el que haya levantado el acta, ¿se puede proceder a imputársele el delito de complicidad por violación, aunque ya haya sido un acta hecha de mucho tiempo atrás? Habría que ver los plazos de prescripción que ustedes vieron en Penal 1. Ahí establece cuándo prescribe un delito. Entonces, si está vigente, pues habría que proceder. Ahora, si ya está prescrito, no se puede. Entonces, eso es lo único que el 106 y 107, si no estoy mal, donde están los periodos de prescripción. Y entonces habría que cotejar. Cuando usted me dice distinto tiempo, habría que ver, cotejar esos plazos y a ver si está viva la persona también, porque en este caso que yo les digo que los presentaron las actas, el director y la maestra de grado, porque también la maestra de grado con presión en el acta, las dos personas habían fallecido, una en un accidente y la otra por enfermedad común. Entonces, obviamente ahí era obvio que no se iba a poder proceder, porque ya con un fallecido ya no se puede seguimiento. Pero si hubieran personas vivas, sí habría que deducir responsabilidad, siempre y cuando esté en el lapso de la prescripción. Ya. Yo tengo otra duda en el caso de las cuestiones de los que hacen abuso de la profesión. Por ejemplo, en muchas empresas que son exportadoras, envían a veces auditores externos y pues a veces ocurre de que de repente un auditor externo pues le pide o cuestiones o servicios sexuales o algo así a cambio a la encargada de la auditoría interna para poderla aprobar. ¿Eso podría entrar como delito de violación? Sí. Bueno, si no se consume, distinto es, porque ahí lo que hay son propuestas, ahí lo que hay es una violencia contra la mujer de carácter sexual, por creer que la mujer es un instrumento, pues que para él hacerle un favor podría darse. Ahora, si él la toma por la fuerza, ahí sí estamos hablando de una violación. O sea, por eso dice el 173, acceso carnal. Entonces, si tiene acceso a la persona en contra de la voluntad, pues obviamente estaríamos hablando de un abuso también de la profesión, porque él, a cambio de favores sexuales, pues pretende cambiar o ayudar en un dictamen de auditoría externa. Oh, ya, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Licenciado, yo tengo una duda en cuanto, por ejemplo, los casos de las personas que son los acosadores o abusadores, pero en ámbito de la religión. En ellos habrá un trato, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es como un estado, ellos tienen otro tipo de ayuda o no, o es igual que todos, son juzgados igual que todos. Partamos de dice el artículo 4 de la Constitución, que el doctor Parr se esfuerza con la sección A, B y C, por eso la mayoría está con ustedes en la sección A. En la sección A sí, no me acuerdo quiénes da la clase, pero en Derecho Constitucional ya aprendieron ustedes que es la igualdad. Entonces, partamos de que todos somos iguales en este país. Obviamente hay diferencias, como dice la Corte de Constitucionalidad. En casos desiguales, pues el trato debe ser desigual, pero todos somos iguales. Bajo esas circunstancias, la Iglesia Católica se basa sobre un derecho canónico, pero
Si hay ese tipo de acciones que usted me está diciendo, el acoso de ministros, de catequistas o de algún tipo de autoridades dentro de la iglesia, pues obviamente eso, si se queda solo en un acoso, sería violencia contra la mujer en el ámbito público de su manifestación sexual. Sería la calificación jurídica. Entonces, ahora, si de este acoso va a la acción sexuales en contra de la voluntad o en contra de la voluntad de la fiel que está llegando a la iglesia, la está tocando, sin que ella lo permita, pues eso es una agresión sexual y va a enfrentar. De hecho, hay ministros, hay catequistas que han enfrentado proceso penal. Hay de la misma manera en la iglesia evangélica, hay pastores, hemos escuchado cómo los han detenido, y algunas otras de autoridades de las iglesias evangélicas. Pero la iglesia católica, tal vez donde a ustedes le nace la duda, es por el derecho canónico. Pero no, el derecho canónico regula otro tipo de circunstancias de los religiosos en cuanto a faltas a la moral dentro de la propia iglesia, pero que no toque el ámbito penal de cada estado. Entonces, ahí es donde entra el derecho canónico. Entonces, no circunstancias que ya afectan el desarrollo de la legislación interna de cada país, pues el Vaticano, que es el Estado como tal, respeta y sujeta a sus miembros al derecho interno de cada Estado. No hay injerencia en ese sentido, no hay un trato desigual para poder indicar. Ahora, lo que sí podemos en un momento dado establecer es cuando se toma un militar que a veces quiere sujetarse a la legislación militar. Ahí tenemos un poquito de discrepancia, porque hay algunos tipos penales. Sin embargo, se ha dejado ya asentada criterios por la Corte de Constitucionalidad en la cual no permite esa circunstancia. Si es ámbito penal, la conducta a la cual se le reprocha al miembro del ejército tendrá que ir a la vía penal. Ahora, si son delitos en servicio, ahí sí hay una legislación distinta para ellos. Entonces, pero son circunstancias que a veces cuesta un poquito, igual con a veces los diputados, dices que yo gozo de antejuicio, pero ahí vamos nosotros en procesal constitucional, lo que están viendo ahora, las circunstancias cuando de verdad se puede hacer valer el antejuicio y en delito flagrante se puede hacer valer o no el antejuicio. Son circunstancias en las cuales a veces al funcionario que llegó el antejuicio lo quiere hacer valer en todo momento, pero la ley es clara, da sus excepciones y entonces es donde a veces no nos parece. ¿Alguien más? Gracias, O no sé si le quedó claro. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, entonces, pregunto a ustedes en términos generales. ¿Habrá dudas del 154 al 199? Que podamos aprovechar el resto 5 minutos de esta clase y el segundo periodo que tengamos. Porque si no hay dudas, pues entonces aquí suspendemos la clase de hoy y nos enlazaríamos el día miércoles, que está la clase, el examen programado de Derecho Penal 2. Me dicen si hay dudas. Por favor. Con una pregunta. Cuando en algún artículo dice que se aumenta la ley, o sea, que se aumenta la pena, ¿también se aumenta cuando hay multa monetaria o solo la pena? Depende qué artículo sea. Generalmente se aumentan las dos. Ah, ok. Generalmente, pero habría que establecer, porque en algunos casos podría ser la excepción. Pero si dice, se aumentarán las penas que señala el presente artículo, entonces ahí está hablando de las dos. Está hablando de la prisión y la pena de multa. Buenas noches, Lick. ¿Qué dice Ronnie? ¿Apareció usted? ¿Qué andamos? Mire, entonces, ahí tendríamos que tener ojo nosotros de ver, o sea, cuando diga las, o sea, ese las, ¿verdad? Para más poder... que ojo, diría yo, interpretar la ley. Exactamente, para tener, o sea, para tener, poder tipificar la pena y la multa, para que no nos vayamos ahí sí, pues, nos vayamos de largo, porque media vez digan las penas, podemos contemplar que son las dos, pero si dice solo si se agravara, pues, se incrementará la pena. Hablamos de la pena física. De prisión nada más, ya. Exactamente. Ok.
Ahí estamos. Hay que ver, interpretar cada artículo, ¿sí? De ahí de lo contrario. Yo lo que digo es, lean. Lean del 154 al 199, pero no lo lean como prensa. Dedíquense ustedes a la lectura y así va a ser más fácil. Pero se va a decir, está libro abierto, tengo mi grupo, no hay problema, vamos a salir. El problema es cuando el caso concreto se van a hacer ustedes pedazos al momento de querer resolver. Entonces, yo sí les aconsejo, lean, no se confíen. Vamos a salir adelante, dijo licenciado. Yamatei. Yo tengo Por favor, Josué. una duda siempre respecto al artículo 157. ¿Sí? Ahí en el caso de, solo con el hecho de no portar la licencia de conducir, se le puede aplicar los 5,000 a 25,000 quetzales y privación de la licencia de conducir de 3 a 5 meses, de 3 meses a 5 años, aunque no vaya conduciendo con impericia o temeridad. Si la policía me detiene y yo no tengo mi licencia, ¿me puede aplicar esa pena? Me pueden... 157, responsable de conductores. Ajá. Quien condujere un vehículo motor con temeridad, impericia o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo peligro la vida de las personas, su integridad, sus bienes o causando intranquilidad, zozobra pública o no poseyeren o porte la licencia respectiva de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. ¿Sí? Solo con el hecho de no tener la licencia. No tenerla conlleva las circunstancias de una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y la privación de libertad de 3 meses a 5 años. Sí, no nos da ninguna excepción. Correspondería, por eso es que siempre hay que llevar la licencia. Licenciado. Gracias. Por favor. Disculpe, y si yo no puedo, si no es que no, es que para mí es distinto no tener a no cargar. Es que aquí dice no portare. O sea, ¿qué dice? O portare la licencia respectiva. O sea, sí tiene licencia, pero no la porta, no la lleva consigo. Ahí es delito. Ahí es responsable de conductores. Entonces, es que es bien discutido y es duro. Miren, jóvenes, la ley está hecha así. En la práctica les voy a contar qué pasa. En la práctica, muchas veces depende también la reacción de la persona y del agente de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil ha emitido una circular que si la persona, la cual es de observancia general a todos los miembros de la policía, si la persona indica tener licencia, que se le dé el tiempo suficiente para que llegue un familiar con la licencia correspondiente. Entonces, hay esa circular de la Policía Nacional Civil. Algunos jueces de paz, porque son ellos quienes ven este tipo de delitos, lo que hacen es darle la oportunidad a la persona, porque la policía a veces no quiere y dice, te voy a consignar y en el escudado va a ser, y a veces ustedes saben otras cosas, ilegalidades que se dan, pero no tengo las pruebas y no puedo yo asegurar esas cosas, pero se escuchan los comentarios, de los cuales la policía pueda realizar, y entonces los consignan y van al juzgado. Entonces, hay algunos jueces, ¿usted tiene licencia? Sí tengo, pero no la llevaba, se me olvidó. Ah, bueno, entonces tenga el teléfono, llame a un familiar y que le traigan la licencia y solventamos la situación. Entonces, eso es en la práctica. Jóvenes, estamos a menos de 1 minuto, para no quedarnos hablando solo, nos enlazamos en 5 minutos para poder aclarar dudas. Bueno, Nick.
Respecto a lo que creo que Dorian era el último que había planteado su pregunta en cuanto al 157. Entonces yo le decía en la práctica cómo se resuelven estas circunstancias que se dan, porque la ley sí es bien dura, la ley es dura y consecuentemente si a alguien se le olvida la licencia, pues se enfrenta a esta multa de 5,000 a 25,000 quetzales, o en su defecto la suspensión de la licencia por 3 a 5 años, 3 meses a 5 años. Entonces, la ley debe cumplirse, si la mayoría de veces se da. Ahora, si fuera el caso, en algunas razones, no puede comunicarse a la persona porque en casa no hay nadie le contesta el teléfono, tampoco le van a decir, mire, lo vamos a llevar con una patrulla y va a ir a buscar que usted va a darle su licencia. Tampoco llega a esos extremos de ayuda. Entonces, ¿qué pasa en la situación? Muchas veces la persona lo que indica es que sí tiene licencia y que él no es que no lo tenga y que sí sabe manejar. No obstante que el verbo rector acá es no tenerla, no portar. Entonces, conllevaría señalar una audiencia de oral de faltas, del procedimiento de faltas, y entonces ahí ya llegaría la persona y ya llevaría su licencia para demostrar que sí la tenía. Entonces, en algunos casos hemos sabido nosotros de jueces de paz que lo que hacen es aplicar un criterio de oportunidad. Obviamente, no la multa de los 5,000 quetzales o 25, sino lo que se hace es un criterio de oportunidad, un donativo generalmente a los bomberos, aquí a que nosotros ayudamos bastante, tanto los jueces de paz como mi persona, es a este Ministerio de los Gozosos, donde se atienden niños especiales. Entonces, ahí es una de las instituciones más fuertes que se apoya. Luego los bomberos voluntarios de Chimaltenango, y nosotros nos hemos extendido a bomberos municipales y voluntarios de los municipios. Entonces, los donativos, pues generalmente van a ellos para poderlos apoyar. La Antigua Guatemala, que es quien conoce varios casos, también apoya mucho a Cabecitas de Algodón, una de las instituciones, a las obras sociales del hermano Pedro, de los cuales mandamos por este tipo de circunstancias, porque nosotros hemos visto los expedientes que llegan y a estas instituciones son las que se mandan los donativos. Por lo tanto, esas circunstancias en las que conlleva colaborar con la persona, porque efectivamente no llevaba la licencia, y sentimos que la ley es bastante estricta al fijar 5,000 quetzales por olvidar la licencia. Entonces, aunque sí debemos tener claro, pues la licencia es para llevarla, no para tenerla guardada. Entonces, pero hay personas que por alguna otra razón de emergencia salen y no llevan la licencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que se evalúan y cada caso en su contexto debe tener trato distinto. Entonces, pero esas son circunstancias que nosotros vamos evaluando. ¿Alguien más, joven? Por favor, José, no tenga pena. Yo tengo una duda en el 157. Suponiendo el caso, por ejemplo, esos casos que sean típicos de los pilotos que manejan contra la vía. Supongamos el caso de que un piloto de bus extraurbano vaya conduciendo contra la vía, que ahí sería de una forma imprudente, ¿verdad? Ajá. Causar varias lesiones a pasajeros. ¿Se le aplican las penas por lesiones y además las penas comprendidas en este artículo? En la práctica sí se hace, José. Pues no obstante, perfecto. Nos establece de que hay, pues, si se causa lesiones, pero en la práctica lo que se ha hecho es responsable de conductores y lesiones culposas. Y sí hemos tenido varios. La última, recuerdo, fue de una Araceli y fue en el Tejar. Y lo conocimos nosotros porque vino la juez, no hubo lesionados, hubo solo responsable de conductores derivado a que la agarró contra la vía. Y esa es práctica común que nosotros en Chimaltenango hemos visto. Entonces, la juez del Tejar le fijó 25,000 quetzales al sindicado, pues apeló la sentencia diciendo de que era un abuso, que no sé qué, pero obviamente la juez se sustentó y para eso lo que sirve también, y por eso les he pedido yo el argumento, porque yo sé que nos está costando, es bien difícil, es algo que no sabemos hacerlo porque nos cuesta a la mayoría hablar. Y entonces, obviamente, yo no me aparto de ustedes que les va a costar. Por eso es que no califico contenido del análisis, pero sí necesito que vaya. Y para que ustedes se preocupen a aprender a analizar. Entonces, acá el caso de la juez del Tejar, pues ella en su argumentación manifestó por qué le imponía los 25,000 quetzales y no los 5,000 que establece acá. Entonces, las circunstancias en las cuales, no obstante que la ley establece que se debe duplicar, ella le fijó 25,000. Entonces, este extremo, ella lo argumenta y obviamente tenía base legal.
le suspende la licencia, lo sanciona con multa por el hecho de conducir en contra de la vía en el carril auxiliar. Entonces, donde ni siquiera es para vehículos, ¿verdad? Pero ellos así lo hacen. Se les sancionó. Han habido casos, varios casos. Aquí en Chimaltenango, la última que recuerdo fue una Ana Cecilia, que el juez primero de paz, el licenciado Marco Vinicio, que de hecho es docente del centro universitario, una persona muy correcta, muy educada, él viene y analiza su sentencia y le pone 10,000 quetzales a la persona, tomando en consideración cuando indica si el hecho causado por piloto de transporte colectivo, pasajeros o de carga será sancionado con el doble de la pena prevista. Entonces a él le impone 10,000 quetzales de sanción. No habían lesionados también. Entonces viene y se dan esas circunstancias. Entonces sí hay antecedentes. El hecho es ir contra la vía o en su defecto ir rebasando en carriles no autorizados. Entonces, eso es imprudencia de estos pilotos que son muy comunes en Chimaltenango. ¿Alguien más? Lick, perdone, solo con una duda. Fíjese que a mí me pasó algo similar en Chimaltenango el otro día, ¿verdad? Que iba manejando y que se ahí cabal en La Joya, me dan vía para cruzarme al otro lado de la carretera. Exacto. Y se paró el automóvil, ¿verdad? Y me dio vía, pero al momento de cruzar venían 2 o 3 motos, recuerdo, contra la vía. Venían contra la vía y al momento de cruzar yo no vi porque el vehículo me dio vía y yo crucé luego, y cuando me di cuenta las 2 motos vinieron a dar con el carro y una de ellas sí quedó fracturada, no se fracturó, pero sí quedó inconsciente en el ratito y se lo llevaron al hospital, pero al final me empezaron a decir ahí los policías que yo había tenido la culpa y que me iban a llevar, y entonces dije yo, ya ni sabía ni qué hacer por las situaciones. Al final cada quien asumió su responsabilidad, gracias a Dios no le pasó mayor cosa a la otra persona. Uno que también no le pasó nada de la moto se dio a la fuga, solo se levantó y se fue, salió corriendo. ¿A quién le cae la responsabilidad en ese caso, Lick? Inicialmente a usted, porque usted tiene el vehículo más grande. Sin embargo, parece hay un periodo de prueba, pero vamos a salvar el momento. ¿Qué hacer en ese momento? Entonces, obviamente ahí lo que tenía que hacer, si no llegaban a un acuerdo, consignar a los dos, no solo a usted, a los dos, para que sea el juez el que en un momento dado evalúe los medios de investigación. Entonces los dos iban a ser consignados, pero ¿cómo evitar la consignación? Pues el arresto domiciliario, tener su licencia en estado normal, llamar a un abogado que le otorgue el arresto domiciliario y usted a su casa y pues solventamos la situación. Eso es lo que conlleva en el momento. Pero eso tenemos que tener nosotros conocimiento y tener contacto de un abogado de confianza, ¿verdad? Para que en un momento dado nosotros lo podamos llamar y decirle, mire, ¿será que me puede venir a auxiliar acá? Yo necesito un arresto domiciliario. Entonces, ya sea que lo presente a la policía y que la policía se lo dé, o ante el juez, porque muchas veces la policía no lo quiere dar. Porque a veces, lamentablemente, hay malos policías y buscan otros fines que nosotros sabemos qué, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero gracias, Lick. Pero inicialmente a usted lo iban a considerar porque tiene el vehículo más grande. Entonces, pero son circunstancias que ya en el proceso se van a establecer. Hoy, por ejemplo, tuvimos una audiencia nosotros en las cuales la persona que iba manejando una moto bajo efectos de licor y la persona que iba en su vehículo en estado normal con su licencia, pues obviamente ahí se decretó la falta de mérito porque la persona que iba en la motocicleta bajo efectos de licor. Y entonces, ¿cómo podemos saber que ese licor que había consumido no le hacía perder tanto control? Él argumentaba, porque él fue escuchado otro día y él decía que él, no obstante que había tomado, él se sentía normal. Una cosa es sentirse normal y otra cosa es estar normal. Y entonces, obviamente, él fue procesado y el que llevaba el vehículo, pues el de 4 ruedas, hoy se decretó la falta de mérito porque se pudo establecer que él iba en su estado normal, conduciendo tranquilo, era la otra persona, con el efecto del licor, obviamente, lo hacía dudar de la capacidad para poder conducir un vehículo, pero fue hasta hoy en el juzgado. Y entonces al señor, pues obviamente tenía su licencia, todo en orden y se le dio arresto domiciliario. Gracias, Lick. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, licenciado, solo una pregunta. En el caso que el compañero anterior estaba mencionando, pero en el momento en que el motorista se levantó y se fue, como que ya no hay delito, pienso. Pero es que se quedó otro lesionado. O sea, el compañero decía, eran dos motoristas, lo que nos decía Juan, eran 2 motoristas que fueron a estrellarse al carro de él, uno se levantó y se fue, y el otro sí se quedó ahí porque quedó inconsciente.
Entonces, por eso es que a él lo querían consignar. Entonces, ahora el otro que se fue y no había delito, no había nada. Lo único es que a él le dañaron el carro. Pero de aquí que poder individualizarlo quién es si se dio a la fuga, salvo que él le tomó el número de placa y obviamente habría que deducirle responsabilidad, presentar la denuncia, citarlo ante el juzgado para que poder continuar con el proceso. ¿Sí? Licenciado. Por favor. Disculpe una pregunta. En ese caso, por ejemplo, haciendo mención del mismo caso del compañero, ¿la posición en la que quedan los vehículos no juega un papel importante en la determinación de cómo fue que se dio la situación? Sí, porque ahí, digamos, el vehículo de él quedó en una posición y las motos quedaron en el lado que venían y se puede denotar ahí que estaban contra la vía, ¿no? Sí, pero para eso tendría que llegar al Ministerio Público a tomar la escena, cosa que no llega. A ese tipo de casos no llega el Ministerio Público. Y entonces habría que auxiliarse uno. Eso nos debe servir a nosotros. Y se lo voy a dar así de gratis el chivo, porque eso ya es cuestión de la práctica. Si usted se ve involucrado, usted va a tomar fotografías, por favor. Al momento de las que va a tomar, vea de qué teléfono, porque la mayoría usa teléfonos ahora, de qué teléfono y quién las está tomando, cuando las va a aportar. Porque es la mayoría de abogados dice, acompaño a un fotográfico que se tomaron por mi patrocinado en la escena. Sí, pero ¿qué dispositivo lo tomaron? ¿Dónde está esa grabación? Entonces, guardar eso en el dispositivo. Fue en este teléfono, al momento que el Ministerio Público lo requiera, fue en este teléfono, aquí están las tomas y que se haga el análisis correspondiente al teléfono. Porque, recordemos que en esta vida, en la tecnología que tenemos ahorita, se pueden realizar montajes. Y entonces habría que ver, analizar el dispositivo que efectivamente sean tomadas de ese teléfono de un tiempo real y no un montaje que se pudo haber realizado, porque todo se da y como abogado vamos a pelear el caso. Y entonces podemos decir, mire, ¿cómo le vamos a acreditar un álbum fotográfico? El propio agraviado o coimputado está presentando. Eso no es posible. Cualquier abogado nos va a decir. Pero si nosotros tenemos el aparato telefónico de las cuales tomamos las fotografías, podemos aportar lo que nosotros lo tomamos en el escenario, en un momento dado puede ser considerados como uno como juez, como elemento necesario para poder considerar cómo quedaron los vehículos y poder establecer las circunstancias en las cuales se dieron los hechos. Entonces, ahí podemos ayudar a contribuir en la investigación, porque en esos casos no llega a la fiscalía, pero sí se puede. Licenciado. Por favor. Disculpe, fíjese que eso le pasó a un familiar. Fíjese que venían dos personas en una moto, venían para Chimaltenango, pero un carro derrapó y los tiró a los dos. Pero al que venía manejando lo estaban haciendo responsable de lo que le había pasado a su acompañante. La policía lo detuvo y le estaba exigiendo de que pagara todos los gastos de la persona. Y lo enchacharon y lo acompañaron hasta el hospital y todo. Entonces, ¿eso fue correcto lo que se hizo? Sí, es que cuando vimos esto de los bienes jurídicos tutelados, les decía yo que siempre se va a proteger a la persona que en su momento esté más vulnerable. Y en este caso, el copiloto. El copiloto estaba lesionado, que no obstante también el piloto, por lo que usted me dice, fue al hospital. Y entonces, sí, obviamente, quien tiene el control del vehículo es el piloto. Por eso es que es bien delicado, jóvenes. A veces aquí te doy jalón, ya sea en moto o en carro, porque después las cosas se revierten. Y si ese supuesto amigo se ve involucrado, a veces es mejor tenerlo de enemigo y no de amigo. Pero entonces, en este caso, obviamente el procedimiento de la policía era consignar al piloto porque es el que tenía el control del vehículo y pudo haber evitado esas circunstancias. Aquí vamos al debido proceso otra vez, a lo que le decía yo a uno de los compañeros, si la persona tenía licencia y obviamente y la llevaba ese día, pues él podía presentar la licencia, llamar a un abogado para que le den arresto domiciliario y no lo detuvieran. Pero eso es lo que podemos evitar en el hecho. Ya dentro del debido proceso ya será el juez que va a analizar, es decir, tuvo responsabilidad porque generalmente la policía se deja llevar solo por la escena. Hay un lesionado, hay un piloto. ¿Quién tiene el control del vehículo? El piloto. Entonces hay que conducir al piloto porque hay una persona lesionada. Vamos a privilegiar la integridad de esa persona. Eso es lo que la policía hace. Entonces el procedimiento no es malo. El problema es que a veces no tenemos el conocimiento y
lo más común es llamar a un abogado para que nos dé el arresto domiciliario. La ley dice que lo puede dar el agente de la policía o el jefe de la policía. No lo van a dar, ellos no lo van a dar. Tendrá que ser a través de acta notarial para que se pueda otorgar el arresto domiciliario y posteriormente solventar su situación para poder aclarar, primero que no tuve la responsabilidad, que fue el vehículo que había derrapado y a la colisión, pues él perdió el control y salieron lesionadas las dos personas. Pero eso será dentro del proceso. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Disculpe Buenas con una noches. consulta. Acerca de lo que hablamos anterior de la licencia, ¿qué pasaría si en este caso la persona portara la licencia, pero tuviera 3 días de vencimiento de la fecha establecida? ¿Podría este delito digamos, de la responsabilidad de conductores, se podría colocar la pena de 5,000 a 25,000 quetzales? Sí, porque no tiene licencia. O sea, él ya la licencia está vencida y la ley no le da ningún tipo de tiempo para poderlo hacer. Pero en esos casos, generalmente la policía es muy rara vez, salvo que esté en un hecho de tránsito, sí, ahí sí lo va a consignar, porque la licencia no le cubre para el arresto domiciliario. Pero en estos casos, cuando ha registrado, es muy difícil que lleguen a los juzgados personas con 2 o 3 días, hasta 15 días con licencia. Y yo se lo digo por experiencia propia, me vi involucrado en San Lucas en una ocasión. Yo no me di cuenta que mi licencia, yo generalmente la saco por 4 años la licencia, no me di cuenta que la licencia ya me había vencido, ya era enero, yo cumplí años en diciembre y me di cuenta que la licencia estaba vencida y tranquilamente saqué mi licencia y se la di. Y cuando me dice, mire caballero, perdone, me dijo, pero usted está cometiendo un delito. ¿Por qué? Su licencia está vencida. No le creo. Que mire, me la dio otra vez. Entonces, ay, perdón, usted lo que pasa es que si usted se da cuenta, yo la saco por 4 años. Y yo no me di cuenta que había vencido. Entonces, bueno, proceda entonces. No, me dijo, puede irse, pero por favor va a renovar esa licencia. La renové inmediatamente, no tuve problemas. Entonces, se dan esas circunstancias en las cuales, obviamente tenía que encontrarse uno con policía, yo me encontré con uno comprensivo, ¿verdad? Pero si fuera que de muy legalista, sí tendría que consignarlo, sí lo tendría que consignar, pero en los juzgados de paz generalmente va a haber esa consideración derivado al poco tiempo. Usted me habla de 3 días, es muy poco tiempo. Decirle, miren, no he podido, estoy trabajando y obviamente hay justificación, pero no hay base legal. Eso sí le quiero dejar claro, no hay base legal, pero sí hay justificación. Disculpe. ¿Sí? Entonces, si en ley no tenemos ningún respaldo, por decirlo así, en el caso de que hoy se venció nuestra licencia, o sea, no podemos renovarla antes y tenemos que renovarla inmediatamente el día. No, renovarla antes sí puede. Sí se puede. Por ejemplo, su licencia va a vencer en diciembre y hoy vinieron aquí a Chimaltenango, entonces es más fácil hacerlo aquí, lo hace y no hay problema. Renovarla antes sí puede, lo que no puede, lo que no debiera hacerlo es después que le venza. Entonces, por ejemplo, si hoy le está venciendo la licencia y usted lamentablemente lo agarra a la policía en un hecho de tránsito, le cubre la licencia, porque hoy es su cumpleaños, le cubre la licencia. Ahora, ya mañana ya no le cubre. Hubo un compañero que lo detuvieron en Misco, no lo detuvieron, sino lo paró la policía y él no iba a eso, honestamente no iba a eso, él ni sabía que también su licencia estaba vencida, ni se acordaba. Él solo sabía que un día antes había cumplido años y ni se acordó, lo que menos se acordó de la licencia. Entonces dice él que iba para Guate, en Misco había un operativo, lo para la PNC y le dice, su licencia, por favor, ese cuando dice, la licencia está vencida, joven. Entonces, a eso voy a renovarla ahorita. Entonces, seguro, seguro, o sea, a eso voy, porque ayer fue cumpleaños, me celebraba mi cumpleaños, no pude venir, pues a eso voy ahorita. Bueno, circule pues. Pero generalmente, por eso les digo, en la mayoría de casos, por el poco tiempo, le dan la consideración a uno. En algunos casos hemos sabido hasta de 1 mes, pero no nos confiemos, hay que tener licencia al día, pero se han dado esos casos que es muy difícil que procedan por lo mismo del trámite que lleva para la misma policía, llevarlo a la subestación o a la comisaría, redactar la prevención, ir a dejarlo al juzgado de paz, acompañarlo para que el juzgado lo escuche. Es un trámite que también a ellos es bastante difícil terminarlo. Entonces, por eso es que hay ese tipo de consideraciones.
pero no nos arriesguemos a caer en esas consideraciones. Licenciado, por favor. Yo tengo una duda con el artículo 157 bis. Ajá. En el párrafo que dice que se refiere al empleador, cuando dice que al empleador se le aplicará el doble de la pena, ¿a él solo se le va a aplicar el doble de la pena de prisión o también se le aplica la multa? ¿No le aplicaría multa en este caso, como había hecho por lo anterior que dijo usted, de las Tendría penas? que ser los dos, fíjese, por la redacción, porque dice, no se haya autorizado la licencia correspondiente, será sancionado con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Y recordemos que tanto la de prisión y multa son penas principales, las dos. Y entonces no dice solo por la pena de prisión, solo dice será sancionado con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Y el párrafo anterior dice prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000. Entonces hay dos penas principales y entonces aquí se entendería que son las dos penas. Muchas gracias, licenciado. Sí. Licenciado, por favor. Fíjese que me surgió una duda en el artículo 195 bis. Entonces, ahí menciona una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Pero estaba leyendo en el artículo 69 en el concurso real y dice que en ningún caso podrá ser, en este caso, las penas, mayor a 200,000 quetzales de multa. ¿Por qué? 195 bis. Ajá. Casi ya en la última línea dice 6 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Pero en el artículo 69 dice que nunca podrá ser mayor a 200,000 quetzales de multa. Fíjese que tenemos que ahí aplicar temporalidad y especialidad. Y entonces, ese decreto 9/2009 vino a reformar el Código Penal, pero es una ley especial, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Entonces, cuando es una ley especial, prevalece sobre la general. Y entonces, acá, obviamente, para el Código Penal, previo a esa creación de esa multa, sí se da. De la misma manera, la temporalidad. Las leyes posteriores derogan las anteriores. Tácitamente se puede entender que ese presupuesto en cuanto a ese delito estaría derogado. No tiene aplicación porque es una ley posterior. Ahí vamos a ver también en las leyes especiales, por ejemplo, lavado de dinero, deja de observar ese artículo cuando dice de que se impondrá la multa igual al monto lavado. Y entonces, por ejemplo, Abadío, ex contralor de cuentas de la Nación, él está procesado, si no estoy mal, por 16 millones de quetzales. Y entonces a él por eso es que cuando analizamos, porque eso es de materia de Derecho Penal 3, yo les digo que en Guatemala no se reconoce la cadena perpetua. Indirectamente sí está establecida. Y el lavado de dinero es la máxima expresión. Imagínese, Abadío, convierta usted 100 quetzales diarios, 16 millones de quetzales. Son añales de prisión que él tendrá que cumplir. Ahí automáticamente lo condenaron por cadena perpetua. Y ahí no opera los 50 años de pena máxima de prisión, porque a él no se le impuso prisión. A él se le impuso una multa de 16 millones. Y esos 16 millones, ¿cómo se puede conmutar a prisión? A 100 quetzales diarios. Y entonces, obviamente, cuando diga, mire, ya cumplí 50 años, sí, señor, pero usted no está cumpliendo prisión. Usted está cumpliendo una pena de multa de la cual no ha podido pagar. Pague la multa y se va. Ya rebajé 50 años. Bueno, entonces, hagamos la cuenta cuánto tiene que pagar todavía para no seguir cumpliendo, no seguir privado de libertad. Entonces, ahí lo que tendríamos que aplicar es temporalidad y especialidad para poder establecer su aplicación. Y en este caso es una ley especial, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, y la temporalidad en cuanto al tiempo, este decreto es posterior a ese presupuesto que establece el artículo que usted está citando en cuanto a una multa de 200,000 quetzales. Entonces, ahí automáticamente lo deja sin vigencia para ese artículo, consecuentemente aplica la nueva legislación. Gracias, licenciado. Y otra pregunta. En el artículo 191, en la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, nada tiene que ver la voluntad de la prostituta, si fue con su consentimiento o fue
obligatorio? Bueno, si es obligatorio es trata de personas. Ahora, aquí se puede establecer que sí hay consentimiento, pero el establecimiento o el lugar donde se está realizando no está autorizado, o en consecuencia se esté facilitando, por ejemplo, mi casa, yo le digo, véngase a mi casa, preste aquí sus servicios. Yo estoy facilitando, no tengo autorización para hacerlo. O sea, lo que quiere decir el legislador es que la prostitución no está prohibida, pero en lugares autorizados. De lo contrario, entonces, si yo estoy facilitando o le estoy dando el lugar donde prostituirse, es una facilitación, o estoy favoreciendo a que se prostituyan personas, o en su defecto, aquellos que están entregando ahí cartelitos y decirle, mire, usted se siente solo, se siente que no, ya no existe el calor en su pareja, venga acá que nosotros le vamos a sentir como nuevo. Eso es promocionar ese tipo de actividades sexuales. ¿Sí? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Lick, en relación a lo que dijo mi compañero Wilmer del artículo 195 bis de la multa de 500,000, pero yo además voy a, en dado caso, voy a aplicar el artículo 195 quinquis, donde pues el delito fue a una persona, bueno, a un niño menor de 10 años. Entonces, ahí tengo que duplicar la pena en años y en multa. Pero entonces ya no tengo que escribir la multa de 1,000,000. Permítame, ¿qué artículo citó él? El artículo 195 bis. 195 y en el artículo bis. ¿Está en el la multa de 195 quinquis? Así está. Ajá. Ajá. Y en el artículo 195 quinquis establece el doble de la pena cuando la víctima es menor a 10 años. Ajá. Entonces, ahí sí puedo duplicar la pena de duplicar cárcel. las dos. Sí, Ajá, ahí pero a la hora sería. de multiplicar la multa sería 100,000 a 1,000,000 Exactamente. de multa. Sí, es el doble. Ajá. Es el doble. Sería Pero Sergio, ya no le escuché lo último. o sea, me refiero así como decía usted que ya había sido reformado, pero de igual manera se escribe a la hora que si algún caso No. yo quiero escribir eso. No. Aquí la reforma es en cuanto a ese que regulaba el 69, según me dijo Wilmer, de que la pena no podrá exceder de 200,000 quetzales. Y a él le surgía la duda porque aquí tiene una multa que sí excede de los 200,000 quetzales. Entonces, por eso le decía yo, aquí aplica la especialidad y temporalidad. Pero si usted ve el 195 quinquis, están en la misma jerarquía. Los dos fueron reformados por la ley especial, los dos fueron reformados en el mismo tiempo. En ambos casos aplica temporalidad y especialidad, o sea, son leyes del mismo rango. Entonces acá, obviamente, sí hay que cumplir lo que dice el 195 quinquis. Si en el caso que la víctima fuera menor de 10 años, duplicar las penas, tanto la de prisión como la de multa. Sin observar el 69 que nos decía él, en cuanto a que la multa no puede ser mayor a 200,000 quetzales. Entonces ahí sí le aplica, ahí sí tiene que duplicarla. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, mire, una pregunta. Por favor. Mire, o sea que todos los artículos que están previstos en el 195 quinquis se duplican también las multas. No necesariamente, no es necesario duplicarse. Ese 195 bis que hacía Wilber relación puede ser aumentado en 2/3 partes, puede ser aumentado en 3/4 partes o puede ser duplicada. No necesariamente solo duplicadas. Es que depende de la edad de la víctima. Por eso es que Sergio hacía salvedad. Si la víctima tiene menor de 10 años. Pero si la víctima tiene mayor de 14, pero menor de 18, se debe aumentar en 2/3 partes. Multa y prisión. Si la víctima tiene mayor de 10, menor de 14, en 3/4 partes. Multa y prisión. Si la víctima es menor de 10 años, se duplica. Multa y prisión. Pues hay que tener cuidado. No nos vayamos a ir a decir, en todo se duplica. No, depende de la edad de la víctima, así se va a sumar, así se va a cuantificar la pena. Yo lo que me refería es que todos los artículos que tengan multa, que están previstos en el 195 quinquis,
se puede aumentar también la multa, como tanto la pena. Las dos. Ajá, porque dice, cuando refiere, dice, por ejemplo, y con el doble de la pena si la víctima fuera persona. De la pena. ¿Y qué penas está diciendo el 195 dis? Está diciendo que hay pena de prisión y multa, y las dos son penas principales. Las dos se duplican. Ahora, si hubiera, por ejemplo, inhabilitación, aquí no lo dice, porque la inhabilitación ya no es una pena principal, ya es accesoria. Entonces, ahí sí, entonces tendría que decir en sus penas principales y accesorias. De lo contrario, solo las penas principales, las del mismo rango. Dick, una pregunta. Sí, por favor. ¿Y a los artículos de la 195 también se les puede aplicar las penas accesorias? Sí, están entre los presupuestos que dice el 198, sí. Sí se puede. No, si esto es duro. Ahí van a ver los casos concretos el miércoles. Gracias. Pero van a estar fáciles. Pero lean, jóvenes, de verdad lean, porque si no se van a quedar con esos casos. Y es tan fácil, ¿verdad? Que sí lo entienden. Los que han preguntado se ve que sí dominan el tema. Solo es cuestión ahora de ponerlo en práctica, pero tranquilos. Solo es cuestión de ir concatenando todo. Pero ese 195 quinquis sí da problemas. Por eso es que les decía yo cuando se los expliqué, cuidado con ese artículo, porque sí puede dar motivo a que se den una pérdida y el caso malo. Y por eso les dejé abierta la posibilidad. ¿Cuál es mi criterio? Y cuál es el criterio que utiliza la mayoría de femicidio. Pero en los dos casos estarían bien la respuesta. Licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. aquí en el artículo 171, en la ofensa a la memoria de un difunto, aquí en el último párrafo también nos dice que cuando se ofende el honor de sus descendientes, ¿aquí tampoco hay alguna pena? 171. Ajá, sí. Cuando se ofendiera la memoria de un difunto, la acción de la calumnia, injuria o difamación por el coño, cualquiera de los ascendientes o descendientes. Es que la pena va a ser según el delito que sea. Calumnia, injuria o difamación que se haga en contra de un fallecido. Entonces la pena que correspondería, si es calumnia, la pena que tiene asignada calumnia, si es injuria, la que tiene injuria, y si es difamación en contra del fallecido, pues va a ser difamación, la pena que tiene el delito de difamación. Ya. Ajá. Muy bien, muchas Exacto. gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, estamos 7:25. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Por favor, Sergio, ya con usted vamos a platicar sobre lo que yo les había dicho, de los 6 compañeros que tendrían que examinarse con audio y cámara abierta el día miércoles. Yo le voy a enviar de hoy a mañana el listado de los 6. Necesito que usted se comunique con ellos, por favor. De lo contrario, los demás, mientras no hayan circunstancias de las cuales se pueda dudar, seguirán examinándose de la misma manera. Por lo tanto, nos comunicamos el día miércoles. La mecánica va a ser la misma, jóvenes, de examinarse. Al chat me enviaré yo los exámenes para que usted establezca. Eso sí, a esta altura no me diga me equivoqué de variante. No era la que yo abrí. Entonces, por favor, vea, analice qué variante le toca, vea su número de carnet. Por favor, le recomiendo, anote su número de carnet correcto. Ya no voy a aceptar eso de que son 2019 o son 2018 y se anotan 2019. Una gran pérdida buscando el número de carnet y no aparece. Entonces, por favor, domine su número de carnet, anote los números, tiene año y 5 caracteres posteriores. Entonces, algunos me anotan el número de año y le falta 1 o 2 números, o a veces un número que saber de dónde se lo sacaron. Entonces, por favor, su número de carnet, ¿cómo es? Su nombre completo. Algunos de verdad mandan los exámenes sin nombre y entonces cuesta. Entonces yo no quiero perjudicar a nadie, hago la búsqueda, pero eso me conlleva a perder tiempo. Entonces, por favor, uno de los presupuestos del examen es anotar su nombre y número de carnet. Pues no es aquello que si quiere, debe hacerlo. De lo contrario, también puedo decir, mire, este no tenía número, no le. Algunos hasta después me mandan otro correo, mire, me equivoqué, pero disculpe por error, no le anoté mi nombre, pero seamos cuidadosos, anotemos nombre y número de carnet bien y así no evitamos inconvenientes. Bueno, jóvenes, entonces
feliz noche. Será el día miércoles en las cuales ustedes examinan y nos vemos el próximo martes después de los exámenes a la siguiente clase, ya con el contenido del parcial del examen final. Lick, solo una pregunta, ¿cuánto tiempo va a dar esta vez para el examen? ¿Y Como 2 horas porque van a ser 10 casos. 10 casos, perfecto. Va a ser menos que el primer paseo porque son 20 puntos nada más, entonces yo considero que les voy a dar las 2 horas para que ustedes tengan tiempo suficiente, pero que lo aprovechen de verdad, no me engañan a mí, se engañan ustedes. Entonces, evitemos esos inconvenientes. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes. ¿Será a las 7, si no estoy mal? ¿Perdón? ¿A las 7 es la hora del examen de inicio? A las 6. A las 6. Pues, salvo que yo no he visto la hora, solo vi qué día me toca examinar, pero si el programa dice a las 7, será a las 7. O sea, en la calendarización que mandó el licenciado Aguilón. Si dice a las 7, será hasta las 7, pero si yo tengo entendido que es a las 6, pero tampoco le contradigo porque no he visto la hora, de verdad no le puse atención a la hora. Pero si alguien tiene que es a las 7 en el horario que publicaron, será a las 7. De todas maneras, yo les estaría comunicando al chat si dice a las 7, recalcar que será a las 7. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, feliz noche y que tengan feliz fin de semana.